El año 2019 encontró a Valdecañas sumido en la rutina que había definido sus últimos 50 años. Este pequeño pueblo de la provincia de Cáceres, enclavado entre colinas de encina centenaria, mantenía el ritmo pausado que caracteriza a los lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Las mañanas comenzaban invariablemente con el sonido de las campanas de la iglesia de San Miguel, cuyo campanario del siglo XVI se alzaba sobre los tejados de pizarra como un centinela silencioso. El panadero abría su establecimiento a las 6 en punto, llenando las calles estrechas con el aroma del pan recién horneado. Los jubilados se congregaban en la plaza principal, ocupando los mismos bancos de piedra donde se habían sentado sus padres décadas atrás. La vida transcurría con la predictibilidad de las estaciones. Los agricultores seguían los ciclos de siembra y cosecha que habían aprendido de sus ancestros. Las mujeres mayores se reunían cada tarde en los portales de sus casas, tejiendo, mientras intercambiaban las noticias del día. Los niños corrían por las calles empedradas, sus voces resonando contra las paredes de granito de las casas señoriales que databan del siglo XVIII. Sin embargo, incluso en esta aparente normalidad, ciertos detalles comenzaron a destacar para quienes prestaban atención. Las conversaciones en el bar del pueblo se interrumpían con mayor frecuencia cuando alguien mencionaba a ciertos nombres. Algunos vecinos evitaban pasar por determinadas calles después del anochecer. Las reuniones del consejo municipal se habían vuelto más breves y menos concurridas. La casa de la calle Carnicería llevaba cerrada desde el invierno anterior. Sus contraventanas de madera permanecían selladas y la hierba había comenzado a crecer entre las piedras del umbral. Los vecinos más antiguos recordaban vagamente al último inquilino, un hombre solitario que trabajaba como carpintero, pero sus recuerdos se difuminaban cuando intentaban precisar cuándo había sido la última vez que lo vieron. El pueblo mantenía su apariencia pintoresca para los ocasionales turistas que se aventuraban por la carretera serpenteante que conducía hasta allí. Los visitantes fotografiaban las fachadas de piedra, admiraban las flores que adornaban los balcones de hierro forjado y elogiaban la tranquilidad del lugar. No permanecían lo suficiente como para notar las sutilezas que preocupaban a los residentes permanentes. El otoño trajo consigo las primeras lluvias intensas y el cambio gradual del paisaje. Las encinas se tiñeron de ocres y marrones, mientras las noches se alargaron considerablemente. Fue durante estos meses cuando los patrones establecidos comenzaron a mostrar las primeras grietas imperceptibles. La atmósfera del pueblo parecía haberse espesado. Los sonidos viajaban de manera diferente por las calles, como si el aire mismo hubiera adquirido una densidad inusual. Las sombras se proyectaban con ángulos extraños, incluso en los días despejados. Los perros del pueblo, habitualmente tranquilos, comenzaron a mostrar una inquietud inexplicable durante las horas nocturnas. Si te intriga esta historia de misterio y suspenso, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos que exploran los rincones más oscuros de pueblos aparentemente normales. Valdecañas se asentaba en una depresión natural entre tres colinas cubiertas de vegetación mediterránea. La carretera de acceso, estrecha y serpenteante, descendía durante casi 5 kilómetros desde la vía principal, creando una sensación de aislamiento progresivo. El pueblo propiamente dicho se extendía a lo largo de apenas 6 calles principales, con construcciones que databan principalmente de los siglos XVII y XVIII. La plaza central, pavimentada con piedras irregulares desgastadas por siglos de uso, constituía el corazón de la actividad diaria. La fuente de hierro fundido, instalada durante la época de la Restauración, proporcionaba un punto de encuentro natural para los habitantes. Alrededor de la plaza
se distribuían los edificios más importantes, el ayuntamiento, una estructura sobria, de 2 plantas, con balcones de hierro forjado. La iglesia de San Miguel, cuya torre campanario dominaba el perfil urbano, y el bar-restaurante, que servía como centro de reunión social. Las casas particulares seguían el patrón arquitectónico típico de la región en muros de mampostería de granito, tejados de pizarra con pronunciada inclinación, y pequeños patios interiores que proporcionaban luz y ventilación. Muchas conservaban los portales tradicionales, espacios semiabiertos, donde las familias se reunían durante las tardes de verano. La rutina diaria se desarrollaba con precisión cronométrica. A las 7 de la mañana, el cartero comenzaba su recorrido desde la oficina postal, ubicada en los bajos del ayuntamiento. Sus pasos resonaban por las calles vacías, mientras distribuía la correspondencia en los buzones de hierro, empotrados en las fachadas. A las 8, el panadero encendía el horno de leña que había heredado de su padre, llenando el aire matutino con el aroma característico del pan horneado a la manera tradicional. Los agricultores partían hacia sus tierras cuando las primeras luces del alba iluminaban las cumbres de las colinas circundantes. Conducían tractores veteranos por caminos de tierra que se perdían entre las encinas, llevando consigo las herramientas que utilizarían durante la jornada. Sus esposas se encargaban de las tareas domésticas y del cuidado de los pequeños huertos que muchas familias mantenían en los patios traseros de sus viviendas. La escuela, un edificio de una sola planta, construido durante los años 60, albergaba a poco más de 20 niños de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. La maestra, una mujer de mediana edad, que había llegado al pueblo 2 décadas atrás, impartía clases multinivel, adaptándose a las necesidades específicas de cada alumno. Durante los recreos, los niños jugaban en el pequeño patio de tierra que se extendía detrás del edificio escolar. Sin embargo, durante las últimas semanas del otoño, esta rutina milimétrica comenzó a mostrar alteraciones sutiles. El cartero tardaba más tiempo en completar su recorrido, deteniéndose con frecuencia para mirar por encima del hombro. Algunos agricultores regresaban antes de lo habitual, alegando haber terminado sus tareas más temprano de lo esperado. Las conversaciones en el bar se volvieron más susurradas y se interrumpían bruscamente cuando alguien nuevo se acercaba. Fue durante este periodo cuando comenzaron a circular las primeras referencias veladas sobre la mujer que vivía en la casa de la calle Alta, en una construcción de 2 plantas que se alzaba ligeramente apartada del núcleo principal del pueblo, rodeada por un muro de piedra que impedía ver el interior del patio. Los habitantes más antiguos recordaban que la casa había permanecido deshabitada durante años, hasta que ella había llegado sin previo aviso durante el invierno anterior. La mujer de la calle Alta mantenía una rutina que contrastaba marcadamente con los horarios del resto del pueblo. Mientras los demás habitantes comenzaban sus actividades con las primeras luces del alba, ella no aparecía hasta bien entrada la tarde, cuando las sombras ya se alargaban considerablemente por las calles empedradas. Su primera aparición del día solía producirse alrededor de las 5 de la tarde, cuando salía de su casa para dirigirse al pequeño mercado que funcionaba en los bajos de una casa señorial. Caminaba con paso pausado pero decidido, llevando consigo una cesta de mimbre que parecía haber conocido mejores épocas. Su aspecto físico resultaba difícil de determinar con precisión. Aparentaba una edad indefinida entre los 60 y los 70 años. Vestía invariablemente de negro y mantenía la cabeza cubierta con un pañuelo que ocultaba parcialmente sus rasgos. Los comerciantes que la atendían notaron desde el principio ciertas peculiaridades
En sus hábitos de compra, adquiría cantidades inusuales de sal gruesa, velas de cera blanca y hierbas aromáticas que normalmente no se vendían en el pueblo. Pagaba siempre en efectivo, utilizando monedas que parecían haber estado guardadas durante mucho tiempo. Nunca entablaba conversaciones prolongadas, limitándose a señalar los productos que deseaba y a sentir cuando le comunicaban el precio. Durante los meses de invierno, varios vecinos habían observado luces tenues en las ventanas de su casa durante las horas más avanzadas de la madrugada. Estas luces tenían una calidad diferente a la iluminación eléctrica convencional, proyectando un resplandor amarillento que fluctuaba como si proviniera de llamas. Los más curiosos intentaron acercarse al muro que rodeaba la propiedad, pero la altura de la construcción impedía ver el interior del patio. El jardín que rodeaba la casa comenzó a mostrar cambios notables durante la primavera. Aparecieron plantas que no eran comunes en la región, especies que requerían cuidados específicos y que florecían en épocas inusuales. El aroma que emanaba del jardín durante las noches cálidas tenía una intensidad penetrante que algunos vecinos encontraban perturbadora. Los intentos de entablar conversación con ella habían resultado infructuosos. Cuando alguien la saludaba por la calle, respondía con un gesto mínimo de la cabeza, pero no se detenía. En las pocas ocasiones en que había sido vista, en el bar del pueblo, ocupaba siempre la mesa del rincón más alejado de la entrada. Bebía un vaso de vino tinto, sin acompañamiento, y permanecía allí durante exactamente media hora antes de marcharse. Su relación con los animales del pueblo había generado comentarios contradictorios. Los perros, habitualmente sociables con todos los residentes, mostraban una actitud evasiva en su presencia, alejándose cuando ella se aproximaba. Sin embargo, los gatos parecían sentirse atraídos hacia ella, siguiéndola a distancia durante sus paseos vespertinos. La caza misma había experimentado transformaciones evidentes desde su llegada. Las contraventanas, que habían permanecido cerradas durante años, ahora se abrían y cerraban, siguiendo patrones que no coincidían con los horarios convencionales. Durante las noches de luna llena, varios vecinos habían observado sombras que se movían por el interior, proyectándose contra las cortinas de las ventanas del piso superior. Los niños del pueblo habían desarrollado una fascinación particular por la casa de la calle Altan. A pesar de las advertencias de sus padres, algunos se acercaban durante sus juegos para intentar ver el interior a través de las rendijas del portón de madera. Regresaban con historias sobre sonidos extraños y movimientos en el jardín, relatos que los adultos atribuían a la imaginación infantil, pero que comenzaron a generar una inquietud creciente. La llegada del verano trajo consigo cambios sutiles, pero perceptibles, en la dinámica social del pueblo. Las conversaciones casuales comenzaron a evitar ciertos temas de manera instintiva, como si existiera un acuerdo tácito sobre qué asuntos era preferible no mencionar. Los encuentros fortuitos en la calle se volvieron más breves, con intercambios de cortesía que parecían forzados y miradas que se desviaban con mayor frecuencia. Durante las primeras semanas de julio, aparecieron marcas extrañas en diversos puntos del pueblo, pequeños símbolos grabados en las piedras de algunas fachadas, siempre en lugares poco visibles, bajo los alféizares de las ventanas, en las esquinas de los edificios, junto a los marcos de las puertas traseras. Los símbolos consistían en líneas entrelazadas, que formaban patrones geométricos simples, pero inquietantes. Nadie admitía haber visto quién los había hecho, y las especulaciones sobre su origen se mantenían en susurros. El comportamiento de los animales domésticos experimentó alteraciones notables. Los perros comenzaron a ladrar durante períodos prolongados, en las horas previas al amanecer, sin causa aparente.
que justificara su agitación. Los gatos desaparecían durante días enteros, regresando con un comportamiento más esquivo y receloso. Las gallinas de los corrales familiares reducían significativamente su producción de huevos, y algunas mostraban signos de estrés que los veterinarios de la zona no lograban explicar. La rutina nocturna del pueblo se vio afectada por una serie de fenómenos que los residentes comenzaron a documentar de manera informal. Luces que se encendían y apagaban en casas que se sabía estaban deshabitadas. Sonidos de pasos que resonaban por las calles vacías durante las horas más silenciosas de la madrugada. Puertas que aparecían entreabiertas por la mañana, a pesar de que sus propietarios recordaban haberlas cerrado con llave la noche anterior. El primer caso de desaparición que generó inquietud real ocurrió a mediados de agosto. El electricista del pueblo, un hombre de 50 años, conocido por su puntualidad y responsabilidad, no apareció para cumplir con varios compromisos de trabajo programados. Su camioneta permaneció aparcada frente a su casa durante 3 días, con las herramientas aún en el interior. Cuando finalmente algunos vecinos se decidieron a preguntar por él, encontraron la vivienda vacía, pero sin signos evidentes de lucha o precipitación en la partida. La desaparición del electricista generó las primeras reuniones informales entre los habitantes del pueblo. Estos encuentros se producían de manera espontánea, generalmente en el bar, durante las últimas horas de la tarde, cuando la luz del día comenzaba a declinar. Las conversaciones giraban en torno a teorías sobre posibles explicaciones racionales a problemas familiares no conocidos, deudas que pudieran haberlo obligado a marcharse discretamente, oportunidades de trabajo en otros lugares. Sin embargo, estas explicaciones comenzaron a parecer insuficientes cuando se produjeron nuevos casos. Una mujer mayo, R., que vivía sola en una casa de la calle Pozo, no fue vista durante una semana entera. Sus vecinos, preocupados por su ausencia, encontraron la vivienda ordenada y limpia, con la cama hecha y la cocina recogida, pero sin rastro de la propietaria. La ropa permanecía en los armarios, los documentos personales estaban en su lugar habitual, y no faltaba dinero de la pequeña cantidad que guardaba en una caja de metal. Durante este período, la mujer de la calle Alta intensificó sus actividades nocturnas. Las luces en su casa permanecían encendidas hasta altas horas de la madrugada, y el humo que emanaba de su chimenea tenía un olor particular que se extendía por las calles circundantes. Algunos vecinos comenzaron a establecer conexiones entre estos fenómenos y las desapariciones, aunque nadie se atrevía a expresar abiertamente sus sospechas. Los niños del pueblo desarrollaron nuevos juegos que reflejaban la tensión creciente. Crearon rituales elaborados para protegerse de peligros imaginarios, dibujando círculos en la tierra y recitando palabras sin sentido que habían inventado. Sus padres observaban estos comportamientos con una mezcla de diversión y preocupación, sin saber si debían interpretar los juegos como manifestaciones normales de la imaginación infantil, o como respuestas instintivas a una atmósfera que se había vuelto genuinamente amenazante. El otoño llegó acompañado de lluvias intensas que transformaron el paisaje circundante y crearon una atmósfera de aislamiento más pronunciado. Las carreteras secundarias se volvieron intransitables durante días enteros, cortando prácticamente toda comunicación con los pueblos vecinos. El sonido constante de la lluvia contra los tejados de pizarra proporcionaba una banda sonora continua que parecía amplificar la sensación de claustrofobia que había comenzado a apoderarse de los habitantes. Durante las noches más tormentosas, varios vecinos reportaron haber observado actividades inusuales en los alrededores de la casa de la calle
alta, figuras que se movían por el jardín, a pesar del mal tiempo, luces que se desplazaban de manera errática por el interior de la vivienda, y sonidos que no podían atribuirse completamente al viento y la lluvia. Estos testimonios se intercambiaban en conversaciones susurradas, siempre con la advertencia implícita de que no debían repetirse. Fuera del círculo de confianza inmediato, la exploración accidental de una construcción abandonada en las afueras del pueblo proporcionó nuevos elementos de inquietud. Un grupo de adolescentes que buscaba refugio de la lluvia descubrió una antigua ermita que había permanecido oculta por la vegetación durante décadas. El interior del edificio mostraba signos de uso reciente en velas consumidas hasta el final, restos de sustancias no identificables en el suelo de piedra, y símbolos grabados en las paredes que coincidían con los que habían aparecido por el pueblo durante el verano. La ermita contenía también objetos personales que algunos vecinos reconocieron como pertenecientes a personas que habían desaparecido. Un reloj de pulsera que había pertenecido al electricista, un pañuelo bordado que la mujer de la calle Pozo solía llevar al cuello, y otros elementos menores que sugerían una conexión directa entre el lugar y las ausencias inexplicadas. Los adolescentes informaron del descubrimiento a sus padres, pero cuando un grupo de adultos se dirigió al lugar al día siguiente, encontraron la ermita completamente vacía. Las desapariciones se intensificaron durante este periodo. Un matrimonio de mediana edad, que regentaba una pequeña tienda de comestibles, no abrió su establecimiento. Una mañana de octubre, sus vecinos encontraron la tienda cerrada con normalidad, pero la vivienda del piso superior estaba vacía. La ropa había desaparecido de los armarios, pero otros objetos personales permanecían en su lugar, creando la impresión de una partida parcialmente planificada, pero ejecutada con precipitación. Los fenómenos nocturnos se volvieron más frecuentes y visibles. Luces que se movían por las colinas circundantes, siguiendo patrones geométricos regulares. Sonidos de voces que llevaba el viento, aunque nunca lo suficientemente claros como para distinguir palabras específicas. Animales salvajes que se acercaban al pueblo durante las horas de oscuridad, comportándose de manera inusualmente dócil y permaneciendo inmóviles en las calles durante períodos prolongados, antes de desaparecer súbitamente. La mujer de la calle alta modificó sus horarios y rutinas durante este periodo. Sus salidas se volvieron más frecuentes, pero más breves, y comenzó a visitar lugares del pueblo que había evitado anteriormente. Fue vista en el cementerio durante las últimas horas de la tarde, caminando entre las tumbas con la misma actitud pausada que caracterizaba todos sus movimientos. También apareció en la iglesia durante los oficios vespertinos, ocupando siempre el último banco y marchándose antes de que terminara el servicio. Los habitantes que permanecían en el pueblo comenzaron a desarrollar estrategias de adaptación inconscientes. Evitaban salir de sus casas después del anochecer, sin una razón específica. Instalaron cerraduras adicionales en puertas y ventanas. Crearon sistemas informales de vigilancia mutua, comprobando regularmente el bienestar de sus vecinos más vulnerables. Estas medidas se adoptaron sin discusión explícita, como respuestas instintivas a una amenaza que nadie se atrevía a definir con precisión. El descubrimiento de objetos extraños en diversos puntos del pueblo añadió nuevas capas de misterio a la situación. Pequeñas construcciones hechas con piedras y ramas aparecían en lugares apartados, junto a la fuente antigua que había quedado en desuso, en el bosquecillo que se extendía detrás del cementerio, en los márgenes de los caminos que conducían a las fincas agrícolas. Estas construcciones tenían una apariencia deliberadamente primitiva, pero mostraban una simetría y precisión que sugerían un propósito específico. La primera semana de noviembre
trajo consigo una intensificación dramática de todos los fenómenos que habían venido desarrollándose durante los meses anteriores. Las noches se volvieron particularmente activas, con avistamientos múltiples de luces no identificadas que se movían por las colinas circundantes, siguiendo patrones cada vez más complejos y coordinados. Estas luces tenían una calidad diferente a cualquier iluminación artificial conocida, proyectando un resplandor azulado que parecía penetrar la niebla nocturna con una intensidad sobrenatural. Los testimonios sobre actividades extrañas se multiplicaron exponencialmente. Una familia que vivía en las afueras del pueblo reportó haber escuchado cantos en una lengua desconocida que provenían de la dirección de la casa de la calle Alta. Los sonidos se prolongaron durante varias horas de la madrugada, con una cadencia repetitiva que sugería algún tipo de ritual o ceremonia. Otros vecinos confirmaron haber percibido los mismos sonidos, aunque las descripciones variaban en cuanto a la intensidad y duración de los cánticos. El evento que marcó el punto culminante de la crisis ocurrió cuando un investigador de fenómenos paranormales llegó al pueblo, atraído por los rumores que habían comenzado a circular en las localidades vecinas. Este hombre, que se presentó como especialista en documentar sucesos inexplicables, instaló su equipo de grabación en la pensión del pueblo y comenzó a entrevistar a los habitantes sobre sus experiencias. Durante su tercera noche en Valdecañas, el investigador desapareció completamente. Su habitación fue encontrada en un estado que desconcertó incluso a los vecinos más escépticos. Todos sus equipos permanecían en su lugar, funcionando correctamente y aparentemente sin haber sido manipulados. Sus pertenencias personales estaban ordenadas, como si hubiera salido con la intención de regresar en breve. Sin embargo, las grabaciones de audio y vídeo que había realizado durante los días anteriores habían sido borradas de manera selectiva, eliminando específicamente las entrevistas relacionadas con la mujer de la calle Alta. En la búsqueda del investigador, movilizó a prácticamente todos los habitantes que quedaban en el pueblo. Grupos organizados recorrieron las colinas circundantes, exploraron construcciones abandonadas y registraron cada rincón accesible del territorio municipal. Durante estas búsquedas, se descubrieron nuevos elementos inquietantes, círculos de tierra removida en lugares apartados, restos de hogueras que parecían haber sido utilizadas recientemente, y más objetos personales pertenecientes a personas desaparecidas. Las luces misteriosas alcanzaron su máxima intensidad durante las noches que siguieron a la desaparición del investigador. Aparecían simultáneamente en múltiples ubicaciones, creando patrones geométricos complejos que abarcaban toda la geografía local. Algunos testigos describieron formaciones luminosas que parecían comunicarse entre sí mediante secuencias de destellos coordinados. La duración de estos fenómenos se extendió desde el anochecer hasta las primeras horas del alba, manteniendo a los habitantes en un estado de vigilia forzosa. Durante este periodo crítico, la mujer de la calle Alta desapareció temporalmente de la vista pública. Su casa permaneció completamente a oscuras durante varias noches consecutivas, sin signos visibles de ocupación. El jardín que la rodeaba experimentó cambios dramáticos. Las plantas exóticas que había cultivado se marchitaron súbitamente, dejando el terreno con un aspecto desolado que contrastaba marcadamente con la exuberancia anterior. La reacción de la comunidad ante estos eventos mostró una división clara entre quienes abogaban por solicitar ayuda externa y quienes preferían manejar la situación internamente. Las reuniones en el bar del pueblo se volvieron más tensas y frecuentes, con debates que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Algunos vecinos propusieron contactar con las autoridades provinciales, mientras otros argumentaban que la intervención externa
podría empeorar una situación que ya se había vuelto incontrolable. Los niños del pueblo desarrollaron comportamientos cada vez más inusuales. Durante este periodo, comenzaron a dibujar imágenes que representaban figuras humanas rodeadas de símbolos complejos, utilizando colores que no correspondían con los materiales disponibles en la escuela. Sus juegos se volvieron más ritualizados y secretos, desarrollando códigos de comunicación que los adultos no lograban descifrar. Algunos padres expresaron preocupación por estos cambios, pero la mayoría los atribuyó al estrés generado por la atmósfera de incertidumbre que había envuelto al pueblo. El punto de máxima tensión se alcanzó cuando varios vecinos reportaron simultáneamente haber visto figuras humanas moviéndose por las calles durante una noche particularmente oscura. Estas figuras caminaban en formación, siguiendo rutas específicas que conectaban los puntos donde habían aparecido los símbolos misteriosos. Los testigos coincidían en describir un comportamiento coordinado que sugería un propósito colectivo, aunque ninguno pudo identificar a las personas involucradas debido a la oscuridad y la distancia. Los primeros signos de normalización aparecieron de manera casi imperceptible durante las últimas semanas de noviembre. Las luces nocturnas comenzaron a aparecer con menor frecuencia, y cuando lo hacían, su intensidad era notablemente menor que durante los episodios más intensos. Los sonidos extraños que habían perturbado el sueño de los habitantes se volvieron esporádicos, limitándose a ocasiones específicas que parecían seguir algún tipo de calendario no evidente. Sin embargo, esta aparente mejora coincidió con el inicio de un éxodo silencioso que transformaría definitivamente la composición demográfica del pueblo. Las primeras partidas fueron discretas y aparentemente voluntaria. Una familia con hijos pequeños anunció que había encontrado trabajo en una ciudad de la provincia y se marcharía antes del invierno. Una pareja de jubilados decidió trasladarse a vivir con sus hijos en Madrid, alegando problemas de salud que requerían atención médica especializada. Estas partidas iniciales establecieron un precedente que otros habitantes comenzaron a seguir gradualmente. Los motivos expresados públicamente siempre parecían razonables y estaban relacionados con circunstancias personales, legítimas o oportunidades laborales, necesidades familiares, consideraciones económicas. Sin embargo, el ritmo de las partidas sugería una coordinación subyacente que nadie admitía abiertamente. La reducción poblacional se hizo evidente en todos los aspectos de la vida cotidiana del pueblo. La escuela, que ya funcionaba con un número limitado de alumnos, vio reducida su matrícula, hasta el punto de que la administración educativa comenzó a considerar su cierre temporal. El bar del pueblo experimentó una disminución drástica en la clientela, obligando al propietario a reducir los horarios de apertura. Los servicios básicos, como la recogida de correo y la distribución de suministros, se volvieron menos frecuentes debido a la menor demanda. Durante este periodo de transición, la mujer de la calle alta reapareció gradualmente en la vida pública del pueblo. Sus rutinas se normalizaron hasta cierto punto, aunque mantuvo los horarios nocturnos que la habían caracterizado desde su llegada. Su casa recuperó signos visibles de ocupación a luces en las ventanas durante las horas convencionales, humo regular en la chimenea y actividad en el jardín que había permanecido abandonado durante las semanas más intensas de la crisis. Los habitantes que decidieron permanecer en el pueblo desarrollaron una forma peculiar de coexistencia con la situación establecida. Las conversaciones sobre los eventos recientes se volvieron cada vez más raras, como si existiera un acuerdo tácito de no remover temas que pudieran resultar perturbadores. Las rutinas diarias se restablecieron con modificaciones menores, pero significativas en horarios ligeramente diferentes, rutas alternativas para los desplazamientos cotidianos y nuevas costumbres que parecían diseñadas
Para minimizar encuentros casuales, el paisaje urbano del pueblo comenzó a mostrar los efectos de la despoblación. Casas que habían estado habitadas durante generaciones permanecían cerradas con contraventanas que nadie se molestaba en abrir. Los jardines particulares comenzaron a mostrar signos de abandono, con hierbas silvestres que invadían espacios que antes se mantenían cuidadosamente. Algunos edificios desarrollaron problemas de mantenimiento menores que no fueron reparados, debido a la falta de interés o recursos. La adaptación a esta nueva realidad demográfica requirió ajustes en la organización social básica. Los servicios comunitarios se reorganizaron para funcionar con menos personal y recursos. Las celebraciones tradicionales se simplificaron o se suspendieron debido a la falta de participación suficiente. Las responsabilidades que antes se distribuían entre muchas familias se concentraron en los grupos que decidieron quedarse. Durante las noches de invierno, el pueblo adquirió una apariencia fantasmal que contrastaba marcadamente con la actividad de meses anteriores. Las calles permanecían vacías después del anochecer, iluminadas únicamente por las farolas municipales que proyectaban círculos de luz amarillenta sobre el pavimento húmedo. Los sonidos se propagaban de manera diferente a través del aire más denso, creando ecos que sugerían una ocupación mayor de la que realmente existía. Los pocos comercios que permanecieron abiertos adaptaron sus horarios y existencias a la nueva clientela reducida. El panadero continuó horneando pan diariamente, aunque en cantidades muy inferiores a las habituales. La oficina postal mantuvo sus servicios básicos, pero el volumen de correspondencia disminuyó hasta niveles que apenas justificaban su funcionamiento. Estos establecimientos se convirtieron en puntos de encuentro esenciales para los habitantes que permanecían, proporcionando oportunidades de contacto social que de otra manera habrían sido escasas. 5 años después de los eventos más intensos, Valdecañas presenta una apariencia de normalidad que resulta convincente para los visitantes ocasionales. El pueblo mantiene su estructura urbana básica y conserva los elementos arquitectónicos que lo caracterizan, aunque la densidad de ocupación se ha estabilizado en aproximadamente la mitad de los niveles anteriores a la crisis. Los servicios esenciales funcionan con regularidad, adaptados a las necesidades de una población más reducida, pero aparentemente estable. Los habitantes actuales han desarrollado rutinas que incorporan sutilmente las lecciones aprendidas durante los periodos más turbulentos. Existe una tendencia generalizada a evitar actividades nocturnas innecesarias, aunque esta preferencia se atribuye públicamente a consideraciones prácticas relacionadas con la seguridad y el ahorro energético. Las reuniones sociales se concentran en las horas diurnas y se desarrollan, preferentemente, en espacios públicos bien iluminados. La memoria colectiva de los eventos pasados ha experimentado una transformación gradual, pero notable. Los relatos sobre las desapariciones y los fenómenos extraños se han vuelto más vagos y contradictorios con el paso del tiempo. Las fechas se confunden, los detalles se modifican en cada narración, y las causas se atribuyen a factores cada vez más convencionales. Esta evolución de la memoria parece ser un proceso natural de adaptación que permite a la comunidad funcionar sin la carga constante de recuerdos perturbadores. La mujer de la calle alta continúa residiendo en su casa, manteniendo las rutinas que estableció desde su llegada. Su presencia se ha normalizado hasta el punto de que los nuevos residentes, que ocasionalmente llegan atraídos por los precios bajos de las propiedades, la consideran simplemente como una vecina más, con hábitos particulares. Los niños del pueblo, que no vivieron los eventos más intensos, o eran demasiado pequeños para recordarlos con claridad, la incluyen en sus juegos y actividades,
sin mostrar signos de inquietud. El jardín de la casa de la calle Alta ha recuperado gran parte de su exuberancia anterior, aunque las especies cultivadas han cambiado gradualmente hacia variedades más comunes en la región. Durante las noches de verano, el aroma que emana del jardín sigue siendo intenso, pero los vecinos lo han incorporado como parte del paisaje sensorial habitual del pueblo. Algunos incluso lo describen como agradable y relajante. Los edificios, que permanecieron deshabitados después del éxodo, han encontrado gradualmente nuevos ocupantes, familias jóvenes, que buscan un estilo de vida más tranquilo, jubilados, que desean alejarse de las grandes ciudades, y trabajadores remotos, que pueden desarrollar sus actividades profesionales desde cualquier ubicación, han comenzado a establecerse en el pueblo. Estos nuevos habitantes aportan una perspectiva fresca, que ha contribuido a diluir los recuerdos más problemáticos del pasado reciente. La vida económica del pueblo se ha estabilizado en torno a actividades que no requieren una población numerosa. El turismo rural ha experimentado un crecimiento modesto pero sostenido, con visitantes que aprecian la tranquilidad y la autenticidad del entorno. Algunos de los nuevos residentes han establecido pequeños negocios relacionados con la artesanía local y la producción agrícola ecológica, creando una base económica diversificada que proporciona estabilidad a largo plazo. Sin embargo, ciertos elementos del período anterior persisten de maneras sutiles, pero perceptible. Los símbolos que aparecieron grabados en las piedras durante los meses más intensos siguen siendo visibles, aunque ahora se interpretan como manifestaciones artísticas de origen incierto. La ermita abandonada que fue descubierta durante las búsquedas se ha convertido en un punto de interés para los excursionistas, que la consideran un ejemplo pintoresco de la arquitectura religiosa rural tradicional. Durante las noches más oscuras del invierno, algunos habitantes antiguos admiten en conversaciones privadas que ocasionalmente perciben ecos de los fenómenos pasados, luces tenues que podrían ser reflejos de la luna, sonidos que podrían ser el viento entre los árboles, movimientos que podrían ser animales nocturnos. Estos episodios son cada vez menos frecuentes y más ambiguos, permitiendo múltiples interpretaciones que no necesariamente resultan perturbadoras. La sensación general que predomina en Valdecañas es la de un lugar que ha encontrado un equilibrio particular después de atravesar un periodo de ajuste difícil. Los habitantes expresan satisfacción con su calidad de vida y muestran una actitud positiva hacia el futuro del pueblo. Los visitantes encuentran un destino atractivo que combina la tranquilidad rural con servicios adecuados y una comunidad acogedora. No obstante, para quienes saben observar con atención, persisten indicios de que la aparente normalidad actual podría no ser permanente. Los ciclos naturales parecen seguir patrones ligeramente diferentes a los de las localidades circundantes. Ciertos comportamientos comunitarios sugieren la existencia de acuerdos no explícitos sobre límites que es preferible no traspasar. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla desde las colinas que rodean el pueblo, todavía es posible percibir susurros que podrían ser simplemente el roce de las hojas, pero que a veces parecen formar palabras en idiomas que nadie reconoce. Si esta historia te ha intrigado y deseas explorar más misterios de pueblos españoles aparentemente normales, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos de terror psicológico y suspenso atmosférico.